Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy Agustina De Vincenzi nos va a contar cuáles son las novedades de este programa de financiación del consumo Cuota Simple. También Pablo Bevilacqua nos va a brindar información sobre los seguros de vida con capitalización y los seguros de retiro, estos instrumentos que nos permiten generar un ahorro para objetivos de mediano y largo plazo. Y también Paula Bujía va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Juan Luis Burr para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque con información sobre la actualidad financiera y tras las turbulencias de la semana pasada con la fuerte suba de los dólares libres y del riesgo país en estos últimos días ha habido una caída tanto del dólar libre como también del riesgo país. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien. Bueno, ¿cuáles vienen siendo, Paula, los motivos que ves detrás, ¿no?, de esta caída del dólar y del riesgo país tras los movimientos que hubo la semana pasada? Sí, yo creo que el hecho de que se entendió que no era una corrida bancaria o de tipo de cambio, sino que era más bien un ajuste del precio del dólar, eso trajo tranquilidad a los activos. Y también hay más esperanzas que esta semana tengamos un dictamen con el tema de la ley de bases, que tal vez tiene que volver a diputados con cambios, pero estos avances que ya venían muy trabados creo que trajo cierto optimismo. Igualmente, desde lo que bajaron estos últimos días es una pequeña recuperación, ¿no? Vamos a ver cómo llegan. Yo siempre digo que los precios de los bonos en 50, 60, según el plazo, ya tenían muchas expectativas metidas. Entonces necesitas de alguna forma que eso se generen hechos como puede ser esta ley. Bueno, puede haber, ¿no?, habido, vinculado justamente con esto que mencionás de la ley de bases, alguna incidencia en los cambios que hubo en el Gabinete Nacional en estos últimos días, que por un lado buscan, ¿no?, reafirmar el rumbo económico, pero que también buscan destrabar, ¿no?, la ley de bases, porque se entiende, ¿no?, que la figura del ex jefe de gabinete, Nicolás Posse, estaba aportando a la confusión que había, ¿no?, con la ley de bases. Si te confieso, toda esa parte política no la seguí muy de cerca, realmente es un círculo muy chico el del presidente y él tiene mucha incidencia. Lo importante es que las cosas vayan saliendo, pero se me escapó un poco el tema político, ahí no te puedo ayudar mucho. Muy bien, pero bueno, justamente, ¿no?, este contexto que se ha planteado tras los movimientos de la semana pasada, ¿qué recomendaciones puedes plantearle, ¿no?, a aquellos que tienen que tomar decisiones de inversión en estos días? Sí, mira, claramente lo que creo que le puso cierta vida al dólar fue el tema de la baja de tasa de interés. Entonces hoy las tasas de interés son muy bajas en la mayoría de los activos para poder defenderse de la inflación. Entonces, con la parte en pesos solamente puedes hacer dos cosas. La más eficiente es tener un plazo fijo UVA. Y el otro, segunda mejor opción, son las LECAPs, que tienen una tasa que se acercan al 4%, que es bastante mejor que la de los plazos fijos tradicionales, al 2%, que está muy por debajo de lo que está la inflación. Y esto le digo a la gente que ponía antes en money markets, ¿no?, en esos fondos de liquidez inmediata, no sé si lo dijeron ya en tu programa, que invertían en plazos fijos. Realmente hoy no te protegen nada ese tipo de fondos, tenés que ir a lo que llamamos el T+1, que invierte en otros activos como pueden ser las LECAPs. Entonces hay que buscar en el banco. Ir directamente, ¿no?, al instrumento. Si uno tiene una cuenta comitente, uno puede comprar directamente. Hoy viene aumentando. Había licitaciones hoy, sí. Viene aumentando muy fuertemente la oferta de este instrumento, ¿no?, de manera tal que ahora creo que hay vencimientos cada 15 días. Sí, ¿no? sí, y tiene una tasa arriba del 50%, que sigue siendo por debajo de la inflación, pero bueno, es un poquito mejor. Y yo siempre recomiendo tener la otra mitad en activos de alguna forma dolarizados, ¿no? Y un activo interesante que se puede entrar en pesos son los BOP Real, que te dan un 5%, tienen menos volatilidad que los soberanos. Ahora te voy a decir la parte conservadora, después podemos hablar algo más agresivo. Y algunos CDRs que me gustan es... Dejá los CDRs para después, cuando hablemos del mercado internacional. Ahora vamos a hablar justamente de los consumidores y de las alternativas de financiamiento que se vienen ampliando en los últimos días con las novedades que viene teniendo el plan Cuota Simple. Agus, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Muy buenas noches. Bueno, tal como anticipabas, hubo cambios en Cuota Simple.
de parte del gobierno con la idea de incentivar este consumo que no despega. Según los últimos datos de abril, se hablan de caída de las ventas del 40% promedio, pero en algunos rubros es todavía más fuerte la caída. Entonces, el gobierno decidió renovar Cuota Simple, que recordemos es el programa sucesor de la Hora 12, vencía este viernes 31 de mayo y se extendió hasta el 31 de diciembre. Entre las novedades, se ampliaron las posibilidades y se flexibilizaron condiciones de financiamiento. En este parte de lo que es flexibilización, tenemos que incluir una eliminación que hubo de los topes a 4 rubros específicos: anteojos, equipamiento médico, eventos culturales, que en este caso está más orientado a lo que es espectáculos, y motos. Para esos casos no va a haber límite en el financiamiento. Además, se ampliaron las posibilidades de cuotas. Antes en este programa estaban contempladas las 3 y las 6. Bueno, ahora se sumaron 9 y 12 cuotas. Y el además, regreso a las 12 cuotas, ¿no? Exactamente, el regreso después de muchos meses en los que habían desaparecido estas posibilidades. Y además, Ale, se incorporaron categorías. Son 35 los rubros que participan del programa. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Conviene aprovecharlo? ¿Cómo lo podemos aprovechar? Acá hay que tener en cuenta que la tasa nominal anual, la TNA, es de un 50%, pero a eso le tenemos que agregar los gastos de financiamiento, ¿no? Impuestos, o sea, este recargo que siempre se añade a las distintas tasas que siempre, recordemos, son fijas. En el caso de las 3 cuotas de financiamiento es el caso más bajo, ¿sí? Bueno. Es un 58%. En el caso de 12 son 76%. Entonces, previendo un poco cómo son las proyecciones de inflación, si comparamos contra el 289% que dio el último dato de INDEC, la inflación anual, siguen estando por debajo. Ahora, si esperamos que haya una baja de la inflación, lo más posible es que estas tasas se acomoden. Entonces, la sugerencia es tal vez no endeudarse a 9 y 12 cuotas, sino optar por 3 y 6. Y acuérdense que a la hora de ir a comercios, muchos están ofreciendo 3 y 6 cuotas sin interés con promociones bancarias. Entonces, claro, antes de por ahí ir por estas tasas fijas, conviene ver si con alguna tarjeta o un banco conviene más ese tipo de financiación. Y ni hablar que muchos están haciendo descuentos cuando son pagos al contado. Muy bien, fantástico. Bueno, nos trasladamos rápidamente hacia el mercado de seguros para hablar de seguros de vida con capitalización y seguros de retiro. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿para qué sirven estos instrumentos, Pablo? Bueno, son instrumentos que ofrece el mercado asegurador para capitalizar dinero, ¿no? O sea, es una fuente, un formato de ahorro. 2 se dan a través de los seguros de vida con capitalización, que es un seguro de vida que uno paga una extra prima, con una parte cubre el seguro de vida y la otra parte lo destina a ahorro. Claro. Y tiene 2 funciones. Uno puede ser destinado específicamente a tener un seguro de vida y el otro destinado a un fondo como una inversión. Entonces tiene un capital de vida muy bajo y todo el aporte va destinado a inversión. Esta es una linda herramienta pensando en que, por ejemplo, nos pasa a muchos, tenemos un hijo de 18 años y queremos crearle un fondo, claro, de acá a los 28, 30 años para que cuente con algo de dinero, para tener el 20% de un crédito hipotecario, poder comprar un auto. Entonces uno con una cuota mensual va creando, contrata esta póliza y la va pagando uno como padre todos los meses y a los 28, 30 años el hijo se encuentra con una exposición monetaria. Es muy útil, Pablo, para aquellas personas que no tienen, ¿no?, una disciplina para ir ahorrando, ¿no? Exacto. De manera sistemática. Exacto, y tampoco tienen capacidad económica para recurrir a otro tipo de inversiones mucho más grandes, más importantes, en las cuales, entonces esto es una facilidad. Aquel que estaba pagando la escuela privada del secundario, terminó, empezó la universidad en una universidad nacional, ese dinero que usaba para la cuota de la escuela lo puede destinar a esta fuente de ahorro. Después tenemos el de retiro, que es una capitalización pensando a partir de los 65 años, que uno lo toma, hace un ahorro mensual, lo mismo esto, es una disciplina, estás obligado a una cuota mensual y a partir de los 65 años podés retirar el fondo que acumulaste. Para generar un ingreso adicional en el momento en el que uno de la se jubilación, retira. exacto. Tal cual, estas son entonces las finalidades de estos productos. Están destinados a eso, muy bien. Y
¿considerás que hay que tener algún cuidado al momento de elegir la compañía en la cual uno va a suscribir estas pólizas? Y tienen que ser compañías, no sé si puedo mencionar, tienen que ser compañías de primera línea. Tenés en el mercado compañías muy interesantes como Zurich, Sancor, que vos sabés que tienen un gran respaldo financiero detrás porque estás pensando en el mediano y largo plazo. Sí, eso es muy importante. La póliza vos no podés hacer el retiro total del capital hasta los 10 años, Claro. por lo cual vos tenés que pensar en una compañía que tenga una trayectoria, que vos te dé confianza de acá a Muy bien. 10, 15 años. Muy bien, fantástico. Bueno, Pablo, muchas gracias por la información. Con esta información entonces sobre seguros de vida con capitalización y seguro de retiro cerramos este bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales, como se ve ahí debajo de la pantalla. Quédate con nosotros en instantes, volvemos con mucha más información. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Abrimos este nuevo bloque con información para los automovilistas. En los últimos meses se incrementó fuertemente el precio de los combustibles y uno puede generar algunos ahorros aprovechando las distintas promociones disponibles. Agus, ¿cuáles son estas promociones? Ale, y un dato importante es que el sábado vuelven a aumentar las naftas después de que el gobierno decidió en mayo congelar los impuestos a los combustibles para tratar de contener el avance de la inflación. Dispuso que ahora sí, desde el 1 de junio, se incrementa la nafta, el gasoil, son 9,45 que aumenta pesos el litro de nafta y en el caso de gasoil 12,62. Así que más importante aún entonces exactamente, buscar estos ahorros. Es clave aprovechar estos días que quedan por delante antes de la suba para poder acceder a cargar con hasta un 50% de descuento. Acá todas prácticamente las entidades financieras, desde los bancos hasta las billeteras, tienen todos los días distintos acuerdos con las diferentes marcas de las estaciones de servicio, acuerdos, y bueno, hay que ir chequeando caso por caso. Acá, clave de acá al sábado, poder organizarse, es entre un 10 y un 50% de descuento al que se puede acceder, y generalmente también las mismas aplicaciones de las estaciones, como por ejemplo Action, Puma, Shell, tienen en las plataformas digitales sus propios descuentos. Así que la sugerencia es revisar banco por banco cuál es, en función de la tarjeta que uno dispone y la app que más le guste de estas estaciones, para así chequear qué promo está vigente. Muy bien, continuamos ahora repasando la información de lo sucedido en los mercados de capitales, y mayo viene cerrando en muy buena forma para los índices bursátiles norteamericanos, en particular el índice de Nasdaq, que subió más del 7% en lo que va del mes, alcanzando nuevos máximos históricos. Un desempeño, Paula, que sorprendió a más de uno. No, Amir, si ves los resultados que reportaron las compañías, sobre todo las tecnológicas, fueron extraordinarios, ¿no? Microsoft, bueno, Nvidia ni hablar, que
subió 14%, después volvió a subir con el split, o sea, realmente viene muy sostenido por ganancias. La gran pregunta, ¿no? Es cuando estamos en máximo, ¿conviene entrar o no? Bueno, habiendo dicho eso, en la semana pasada, si bien alcanzó nuevos máximos, por ejemplo el S&P, si vos le sacás el rendimiento de Nvidia hubiese terminado un poco abajo. Entonces, la verdad sigue siendo muy concentrado y lo que vistes hoy, los últimos días, es una corrección. Yo creo que lo que se viene es una corrección, que puede ser un 10-15%. Así que bueno, sí, bárbaro hasta ahora, pero me parece que hay un parate. ¿Recomendás entonces mantenerse al margen de los activos internacionales o ser selectivo? No, yo diría de ser selectivo. Yo creo que la mayor corrección va a venir de la mano, sobre todo de Estados Unidos, y no espero nada muy violento ni de malas noticias. Y frente a eso, yo creo que hay cosas muy atractivas, como pueden ser las acciones de petróleo con el ETF XLE, las acciones de oro. Me parece que todavía pueden seguir subiendo porque se puede dar con una debilidad del dólar, por ejemplo, y con expectativas de baja de tasas de parte de la Reserva Federal. Y también de índices de países emergentes, como puede ser o Brasil o inclusive el ETF de mercados emergentes, ¿no? Pero bueno. Y te cuento la última. Yo creo que la baja que tuvo el GD35 desde sus máximos, o sea, es un soberano argentino, que fue un 9%. Nuevamente, si sale la ley de bases, que hay alternativas para los más osados, yo creo que va a volver a sus niveles anteriores. Hay una posibilidad ahí también. O todas alternativas disponibles para inversores locales a través de cuentas comitentes en instituciones de mercado de capitales, ¿no? Las últimas que te conté en esta vuelta son un poco más agresivas que las que hablamos la otra vez, ¿no? Pero todas tienen CDRs. Todas las que te dije tienen CDRs. Muy bien, fantástico. Con estas recomendaciones de Paula Bujía cerramos este bloque. Quédate con nosotros y al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Luis Burr. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí una vez más. Y bueno, los cambios que introdujo el gobierno en el Gabinete Nacional en estos últimos días fueron bien recibidos por los mercados de capitales, con una caída importante del dólar libre y también del riesgo país en estos últimos días. Hablábamos, Juan, en el primer bloque, que estos cambios parecen buscar reafirmar el rumbo económico y también destrabar, ¿no?, la ley de bases ahí en el Senado. ¿Cuál es tu lectura, ¿no?, de esto que pasó en estos últimos días? Bueno, muy rápidamente diría que es tratar de mejorar la gestión y tratar de aprobar las reformas que no han salido hasta aquí. Yo diría son los principales elementos de los cambios, según parece. Ahora lo veremos. Y la designación de francos es un cambio importante en términos de pasar de una actitud confrontativa a una actitud, no diría colaborativa, pero sí una actitud política. Negociadora, política, básicamente lo que es la política. Así que, digamos, aparentemente hay un cambio, veremos si es efectivo, ¿no? Bueno, los mercados reaccionaron, ¿no?, de manera clara frente a esos cambios, como decía recién, ¿no?, con una caída del dólar, luego las fuertes subas de la semana pasada y también una caída de riesgo país.
Sí, todos esos movimientos hay que tener en cuenta que son movimientos temporarios, transitorios. Sí, en muchos casos especulativos digamos, también, ¿no? Es una apuesta básicamente, son arbitrajes que se hacen. Digamos, lo que hay que ver son, lo que decía el general, las efectividades conducentes, o sea, vos tenés que ver si efectivamente se logra avanzar en alguna de las cosas de las reformas, y si hay lo que está faltando, a mi modo de ver, una mirada más clara acerca de cuál es yo diría la fase 2 del programa económico, porque hay una fase 1 que es el programa de estabilización con motosierra y con licuadora, pero la licuadora se termina finalmente, la motosierra lleva mucho tiempo, entonces vos necesitas hacer reformas en serio, ya no es cuestión de que yo le cuente a la gente lo que voy a hacer o digamos, anticiparle cosas que son ideas un tanto extravagantes, voy a dolarizar mañana, etc. Ahora tengo que contar cuál es mi programa, pero un programa que sea sostenible en el tiempo. Eso requiere política fiscal que sea sostenible, política monetaria. La pregunta es, ¿tenemos política monetaria? Digamos, yo tengo mis dudas. Entonces, política fiscal, política monetaria, y de esa forma bajar la incertidumbre. El riesgo bajó, pero seguimos estando entre los 4 países con mayor riesgo de Latinoamérica, digamos, si dejamos alguno más. Pero, digamos, ¿eso por qué? Bueno, porque todavía tenemos dudas sobre la transición, ¿no? hacia el equilibrio. Bueno, algunas cosas que planteás están, ¿no? De alguna manera negociándose hoy en el Senado, ¿no? Con el tema de la ley de bases y el paquete fiscal. ¿Crees que sirve cualquier proyecto, ¿no? Porque la verdad que la intención original del gobierno se ha diluido bastante, ¿no? En estas negociaciones para obtener el dictamen en el Senado. Sirve, por supuesto, avanzar en alguna ley que dé un marco, digamos, aunque ese marco sea muy estrecho respecto de lo que se planteó en diciembre, enero, digamos, es mucho más estrecho. Digamos, el sector privado confiaba en tener reformas probablemente agresivas. Ha habido agresividad en el trato, pero no en el fondo de la cuestión, digamos. Yo creo que sirve, sin duda, la aprobación. No, cuidado, una cosa es la aprobación en general, luego tenemos que ver la aprobación artículo por artículo, digamos, y esto es lo esencial. Es importante que los legisladores sepan que la Argentina sigue siendo un país que requiere esas reformas. Para ponerlo en 2 palabras, toda la región está mucho más avanzada que nosotros en materia de ciertas cosas básicas. Las reformas de primera y segunda generación en toda la región se han hecho, bueno, con excepción de Bolivia o de Venezuela. Nosotros tenemos que empezar con las reformas de primera generación, que consisten en ver si podemos tener una tasa de inflación que no sea mucho más de 10% o 20% anual. Vamos por 200 y pico, casi 300, todavía tenemos una ruta para recorrer, pero eso es la primera cuestión. Después tenemos que avanzar en todo lo demás, la micro. Yo creo que muchos diputados y senadores todavía no entienden bien lo que es, bueno, no sé si hicieron un curso de Economía 1, digamos, básicamente. Sí, a veces parece no entender la gravedad, ¿no? del momento económico de la Argentina. Digamos, esto no tira para siempre, esto no es la vaca lechera que da para siempre, ¿no? Al mismo tiempo, no, bueno, justamente mencionás, ¿no? la problemática de la inflación y el gobierno viene logrando, ¿no? avances importantes, ¿no? con una desaceleración que, bueno, de acuerdo a las consultoras podría llegar, ¿no? al 5% mensual o por debajo de esa cifra ahora en el mes de mayo, ¿no? que está terminando. Tus preocupaciones tienen que ver con la sostenibilidad de esto, me imagino, ¿no? Sí, el resultado es impresionante si vos ves, porque tenías 25, y si vos mirás inclusive antes de diciembre, o sea, la gestión anterior había terminado con tasas de inflación del 12%, 12-13% mensual. Los números de mayo indican que podríamos estar debajo de 5%. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos midiendo 4,6, 4,7, para que tengas una idea. Sí. Digamos,
La pregunta es si te estabilizás en 4,5 o tenés alguna posibilidad de bajar. Para bajar de ese número, vos tenés que ser muy cuidadoso, tenés que hacer por un lado una política fiscal todavía muy restrictiva. Obviamente esa política fiscal requiere que vos aumentes tarifas, pero claro, cuando aumentás la tarifa le pegás a la inflación, eso tiene un trade-off, lo que decimos. O sea, no, justamente este 4,6% que se está logrando es producto en parte de haberse pospuesto. Que no tenés ajuste de tarifa. Cuidado que junio te puede dar una pequeña sorpresa que la inflación vuelva a 5, un poquito más de 5. ¿Por qué? Porque ya tenés el aumento de los combustibles, ya tenés el aumento de ciertas tarifas, N2, N3, en energía. Lo que quiero decir es, tenés que hacer muchas cosas para que la tasa del 5, que es un éxito total respecto de los números anteriores, fantástico como éxito, vayas a números de 3 o 2%. Eso requiere un esfuerzo enorme. Y cuando digo enorme, se lo estoy diciendo para que se den cuenta que eso requiere política fiscal, tener claras, avanzar en las reformas, porque si no avanzas en las reformas no vas a poder hacer la estabilización permanente, ¿no? Y todo sin hablar de la apertura de la caja de Pandora, que es el cepo cambiario, ¿no, Juan? El cepo es un tema que está dando vuelta como si vos lo pudieras desarmar de un día para el otro. Me parece que no han hecho bien las cuentas. No me refiero al gobierno, sino a mucha gente que habla del cepo, porque es cierto que vos estás bajando la emisión por el lado fiscal. En la parte de los pasivos monetarios del Banco Central los estás eliminando. Tenemos que redondear que nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, tenés muchas cosas, pero digamos, tenés dificultades para eliminar el cepo rápidamente. Yo diría que tenemos cepo por un tiempito. Muy bien, muchas gracias, Juan. Gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista Juan Luis Burr sobre la compleja situación de la economía argentina y las dificultades que tenemos por delante para resolver los problemas que existen. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.